Bueno, Proverbios capítulo 26, comenzamos esta noche, nos arrancamos. Capítulo 26 y comenzamos con la lectura. Antes de empezar la lectura, para todos los que están tomando nota y van siguiendo la secuencia de estos versículos, quiero comenzar haciendo énfasis en todo el capítulo. Este capítulo comienza con una serie de proverbios consecuentemente acerca del necio. Así que muchísimos versículos nos estarán hablando acerca de el necio. Así que la palabra clave en todo el pasaje del 26 es el necio. Para que tú puedas tener en secuencia esos pasajes que vamos a leer y tal vez te interese mucho subrayar en tu Biblia la palabra necio, cuántas veces aparece en todo el capítulo 26 que vamos a estudiar y lo que dice la escritura. Así que para que lo consideres, comenzamos con el verso 1. Dice la escritura en este pasaje, y bueno, versículo 26, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ahora, fíjense, en este versículo es muy interesante porque en el contexto de Israel, que es lo que inicia como una figura hablándonos proverbios, dice como no conviene la nieve en el verano. Israel es muy frío en tiempo de invierno, es un frío bárbaro, entonces dice como no conviene la nieve en el verano. No conviene porque el frío puede traer muchas desgracias también. Pero también dice, ni la lluvia en la siega, demasiada agua echa a perder también una cosecha. Así que esta figura es interesante porque ahora apunta en el versículo 26, versículo 1, perdón, del capítulo 26 dice, así no conviene al necio. Ahí aparece la primera palabra que vamos a ver, necio. Así no conviene al necio la honra. Qué interesante, porque a un necio, escucha bien, no le va bien ser honrado o ser privilegiado. No le va bien, precisamente por la actitud que tiene como una persona necia. Entonces, qué interesante es que tú y yo podamos esta noche considerar que el necio va a aparecer en varios versículos y que necesitamos nosotros poner atención porque puede ser que nos esté hablando a nuestra propia vida. Así que a un necio no le va bien ser honrado. Le haces un mal a un necio quererlo honrar. Le haces un mal a un necio quererlo privilegiar. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en esta lectura en base a lo que estamos leyendo. Así que vamos a ir viendo cómo Proverbios tiene que ver mucho también con las palabras de Jesús de Mateo capítulo 7, en donde encontramos, ¿verdad? La casa que está fundada sobre la roca y la que está sobre la arena, la casa que fue pensada por un sabio y la casa que fue pensada por un insensato. Así que el insensato, el necio, no le fue bien. Golpearon con ímpetu vientos, lluvia y fue un desastre esa casa. Por eso el peligro de un necio es que alguien le honre, ¿sí? O de alguna manera lo premie. Aguas, el versículo 1 habla mucho de eso. Ahora, versículo 2, este es un versículo extraordinario. Vamos a tener que pensar mucho en este verso. Los voy a dejar pensando esta noche, porque no quiero enseñar el verso 2 como respetando las doctrinas de cada uno de los que están conectados. No es para que refutes lo que yo voy a decir del verso 2, sino para que tú lo estudies, lo analices, lo lleves a la luz de la palabra. Pero quiero comentarlo porque se me hace un versículo muy importante, aunque Proverbios realmente no lo vemos como un libro doctrinal,
sino exactamente como proverbios, como cosas muy importantes, aunque se relaciona también con cosas doctrinales. En el caso del versículo 2, es un pasaje interesante acerca de ello. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Este es uno de los versículos que en algún momento muchos de nosotros o muchas personas lo han malinterpretado. Y es un versículo que se usa para hablar de las maldiciones generacionales. Pero es un versículo que no está hablando de las maldiciones generacionales. Por lo tanto, tú y yo tenemos que poner atención en este versículo. Así que toda tu atención en este versículo porque es muy interesante. Ahora, este versículo más que nada tiene que ver que fue escrito precisamente porque en esa época la gente creía en la superstición, ¿sí? De hecho, hay mucha gente que aún sigue creyendo en las supersticiones, ¿sí? No pases debajo de una escalera, porque te puede pasar esto, aquello y el otro. Esa es una superstición, ¿no? No pongas, luego cuando se sientan en la mesa, no le pases la sal al que está junto, porque si no, lo salas para toda su vida. Supersticiones que tú pudieras pensar, pues yo no creo en eso, pero hay gente que lo cree. Hay gente que tiene supersticiones. Y me voy a tomar un segundito así rápido, no sé cuántos estén conectados, pero quiero que participes porque ya estamos al final de, de este libro de Proverbios. A ver, por lo menos alguien que opine alguna superstición de las que ustedes han oído, algunas supersticiones de las cuales ustedes saben de sus abuelos, de sus tíos o de otra gente. Escriba nada más la frase ahí, ¿sí? Que pudiera ser una superstición en que la gente cree. A ver, participe rápido, pero no se tarde mucho para que no nos comamos tanto tiempo. Algo que usted haya escuchado, ya dije yo algunas, ¿sí? Y hay mucho más supersticiones que la gente tiene. A ver, alguna otra que usted haya oído de su propia familia, descendencia o de algunas personas que lo han dicho, ¿sí? A ver, ahí está una, no vayas de noche porque se va el dinero, fíjate, eso está muy, digo, no muy buena, pero esa es una superstición, ahí está, gracias Rocío, no, fíjate, o no barras, perdón, no barras de noche porque se va el dinero, wow, ahí está. Ve cómo nosotros de muchas maneras se viene la superstición. Ajá, Malenito ahí, cuidado al pasar por debajo de un escalón. Ahí está otra, el que acabo de mencionar, ¿no? A ver, ¿hay alguien más que ha oído de alguna superstición por ahí? Porque eso va a ser muy interesante. El texto ahorita nos va a llevar a la enseñanza. De hecho, me voy a ocupar mucho en este verso 2 y vamos a ir viendo los demás un poco más carrereaditos. Pero este versículo es interesante tocarlo. ¿Nadie más sabe de alguna superstición? Bueno, ok, no es porque queramos saberlas, ¿verdad? Y memorizarlas, pero que veamos que existen, que gente puede creer en esa superstición que le puede hacer creer que está en lo correcto. Y luego dice aquí, no pasar enfrente de un gato negro, fíjate. No pases frente a un gato negro. Esa es otra superstición. Gracias también, ¿eh? Ajá, Vicky también acaba de escribir la misma, gato negro, sí, de mala suerte. Ahí están todas esas supersticiones que la gente tiene. Entonces, ¿qué nos está diciendo el pasaje? Lo voy a volver a leer. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá. Dice aquí, nunca vendrá sin causa. Y en algún momento nosotros queremos usar este versículo y le decimos, ya ves, aquí están las maldiciones generacionales. Pero el versículo 2
del capítulo 26 de Proverbios no habla de eso, ¿sí? Es interesante mirar, ahora ahí viene la lección, que el cristiano, ¿sí? Que el cristiano siempre lo que le pasa tiene una causa. Lo voy a repetir. Al cristiano lo que le pasa, o dice siempre me pasa, no es una superstición, no es una maldición, sino más bien lo que te puede pasar es porque tiene una causa. Vamos a aplicarlo. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si pasa algo, no es por la superstición, no es porque mal agüero, me echaron la sal, tiene un propósito. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero sigamos entendiendo el versículo que estamos leyendo. La Biblia en sí no enseña sobre maldiciones generacionales, aunque ahorita yo sé que se pueden disparar muchos textos que están por ahí, textos que hemos leído, ¿no? ¿Y qué pasó con aquella maldición de la primera hasta la cuarta generación? ¿Y qué pasó con este texto? ¿Y qué pasó con el otro texto? No va a ser el tema a abordar porque no estoy hablando de un tema en particular, estoy tocando un texto solamente para no interpretarlo mal y entender qué realmente está diciendo el texto, ¿sí? Y lo que está diciendo el texto más que nada, que tengamos cuidado con repetir refranes, repetir dichos que no vienen y que no son sanos. Por eso el verso 2 es un refrán, es un dicho que la gente tenía en esos tiempos, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Este era un dicho, pero ¿por qué lo está diciendo la Escritura? ¿Por qué la Escritura lo habla? Bueno, nosotros como hijos de Dios vivimos en libertad. La maldición no cayó sobre nosotros. Gálatas enseña que la maldición cayó en Cristo y ahora la convirtió en bendición. Por lo tanto, hay mucha escritura que nos puede hacer entender este pasaje. Pero tú y yo vivimos en libertad, ¿sí? Si nos pasa algo, entonces es porque tiene un propósito. Ay, ¿cómo está eso? Bueno, voy a tener que usar unas referencias bíblicas, por lo menos una, las demás te las voy a dar en la Biblia para que tú las leas en casa. Ezequiel capítulo 18, si me acompañas, los versículos 1 al versículo 4, dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Ahora, se vincula el pasaje de Proverbios con Ezequiel porque realmente es un refrán el que acabamos de leer de Proverbios 26, versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias. Este era el refrán. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, aquí es donde muchos dicen, bueno, pues es que el padre trae la maldición y ahora el hijo va a pagar por esa maldición. Sigamos leyendo el verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más usar este refrán. Y también se refiere a los demás refranes que podemos ver como Proverbios 26:2. Así que aquí no está hablando que no hay maldición generacional, pero el verso 4. He aquí, chécate bien el verso 4, que todas las almas son mías. Ojo, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Subraya ese pasaje que es muy claro. El alma del Padre como el alma del Hijo es mía. Pero aquí hace responsable a la persona.
note que los pecados que podemos practicar no son tanto que nosotros enseñemos que sean maldiciones heredadas, sino es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Dice el verso 4, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, se refiere a tus actos pecaminosos, a mis actos pecaminosos, que son los que nos generan esta tremenda responsabilidad. Ahora, te lo voy a dejar que lo leas ahí en tu casa todo el capítulo 18 de Ezequiel. Ahora pasa conmigo al versículo 18 y 19, pero es interesante que revises todo el pasaje. Versos 18 y 19 dice del mismo capítulo de Ezequiel 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él, ojo, él, subraya esa palabra, él morirá por su maldad. No dice ellos, los hijos de sus hijos, no, porque se acabó el refrán. Verso 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Buena pregunta, subráyala. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Imagínate a alguien haciendo el derecho y la justicia, pero dice, bueno, lo alcanzó la maldición de su padre, aunque el muchacho era recto. No podemos asegurar eso. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Pero el verso 20 vuelve a repetir, el alma que pecare, una y otra vez nos hace responsables de nuestros actos, porque muchas generaciones hoy por enseñar esto le echan la culpa a los padres. Es que mis padres pecaron, y es que mis abuelos, y es que allá, y traemos la maldición. Ojo, el alma que pecare, tú eres responsable de tus actos pecaminosos. Tú darás cuenta de lo que haces. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura! Y bueno, puedes leer también con calma, puedes leer Números capítulo 23, versículo 8. Ya les di Romanos 8, 28, ¿sí? Porque muchas veces no, lo que te está pasando es por maldición, no. Hay situaciones que vienen y como dice Romanos 28, todo nos ayuda bien, entonces aprende la lección en la etapa que estás viviendo. Y si tú has cometido pecado, no trates de culpar a otros, ser responsable de tus propios actos, como dice el pasaje que acabamos de leer. Así que el lugar más seguro es estar en el centro de Jesús. Todo parte del nuevo nacimiento, cuando hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y eso es muy interesante en la palabra. Así que creo que una de las cosas muy importantes es que tú puedas entender este tema a la luz de la palabra. Continuamos nuestra lectura bíblica, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Otra vez aparece la palabra necio. Qué interesante, nunca más, dice ahí, bueno, ya me fui a lo que estaba yo en el versículo, perdón, estaba yo leyendo el versículo 2, me brinqué un poquito. En este versículo 4, lo que está diciendo, perdón, el 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Siempre el necio está siendo disciplinado. Pero aún, escucha bien, aún en medio de la disciplina, pareciera que esperáramos que el necio corrigiera, pero el necio se vuelve más necio. Qué fuerte está eso. De hecho, vamos a llegar, no sé si, yo creo que lo pasamos ya en Proverbios, pero hay un proverbio donde dice, no reprendas al necio, corrige al sabio y te amará. Porque pareciera que cuando al necio lo disciplinas una y otra vez,
aunque no digo que no lo discipline, la Biblia dice que con la vara se saca la necedad del muchacho. Pero cuando ha crecido y sigue en la tendencia de necedad, es bien fuerte la disciplina. La disciplina directa viene de Dios con ellos. Y bueno, este versículo tiene mucho que ver en cuanto al comportamiento también. Versículo 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Has visto un pleito entre dos necios? Un cuento de nunca acabar. Un cuento de nunca terminar. Alguien se para de la mesa y dice yo me voy porque estos dos son tan necios que nunca terminan su plática. Además te voy a decir algo. Aún la necedad la usamos para defender doctrinas bíblicas. Las personas a veces que presentan una defensa tocante a una doctrina, lo que no les ayuda es su actitud de necedad en la que se empeñan sin importar y respetar los puntos de vista de las personas. Son personas que a veces están escribiendo en el Face o están lanzando cosas porque son doctrinas. Por eso yo manejé con mucho cuidado este versículo, respetando todo el aspecto doctrinal y el punto de vista. Es un pasaje que era necesario tocar de esa manera y ustedes lo estudian. Más sin embargo, tú tienes el derecho de creer y de buscar en la palabra lo que tú dices. Esto es convicción. Así que nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Desgraciadamente, sabes, en una mesa se vuelve una discusión y el que intenta ser sabio puede caer en la necedad de los demás. Pero bueno, nos va a seguir enseñando la palabra. ¿Ok? Versículo 5. Ahora, primero, como que entre el 4 y el 5 pareciera que se contradice, pero no. Primero dice, no respondas al necio. Ahora aquí dice 5, ahora sí responde al necio. Y ahora va a decir, respóndele como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. O sea, no siempre debes tratar igual al necio. Esa es la idea entre el versículo 4 y 5. Tienes que usar una estrategia sabia. ¿Y cuál es esa estrategia sabia? La sabiduría. Por eso te dice que al principio del estudio tú subrayes la palabra necio todas las veces que va apareciendo para que en conclusión tú tomes la lección. Así que no siempre debes tratar igual al necio. Usa estrategia de sabiduría. Responde como su necedad merece. Wow. Eso es interesante mirarlo. Versículo 6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Es decir, que el que hace negocio con un necio es como un hombre que corta sus propios pies. Eso es lo que está dando a entender ese verso. El que hace negocio con un necio es como un hombre que corta sus propios pies. Ten cuidado de hacer algún negocio con un necio. Qué tremendo cómo nos advierte la escritura, ¿no? Porque a veces el negocio termina mal. Ay, es que yo pensé, esta persona se veía tan tranquila, pero vieras cómo terminó. Es una persona tan necia que yo no la conocía. Ten cuidado. Ponle ahí cuidado con los negocios con un necio, ¿no? Versículo 7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. O sea, la sabiduría a un necio no le sirve de nada. Es triste decirlo, pero no le sirve de nada. La verdad que yo he estado en estudios, así como pues ahora tenemos que hacerlo en línea, pero a veces presencial, y hemos tenido algunos grupos que le llamamos grupos vida, y de repente estamos abordando un cierto tema y alguien tiene un principio con mucha necedad que no solamente lo comenta para ver la diversidad de opiniones o diversas opiniones, sino porque quiere contender acerca de ese principio. Entonces, mira lo que dice aquí, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Yo creo que esto es muy importante y tenemos que considerarlo
a la luz de la palabra. Por eso la sabiduría a un necio no le sirve de nada. Verso 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra, otra vez, al necio. No sirve de nada. El necio es la persona que no cree, ni se rige por la palabra de Dios. Esto está claro. El necio es la persona que no cree, ni se rige por la palabra de Dios. Eso dice la Biblia, pero yo hago otra cosa. Aunque haya oído la palabra hoy en el estudio, o haya oído la palabra en otro estudio. Yo hago lo que pienso. Cuidado. No, porque las personas tienden mucho a distorsionar su manera de pensar cuando son necias. Versículo 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Otra vez aparece la palabra necio. Un necio se hace daño a sí mismo. Versículo 9. Un necio se hace daño a sí mismo. Qué fuerte, ¿no? Es como cuando de repente te metiste en una plática y dices, ay, ahora ya no sé cómo salir de ella, quedé mal. Por necio, ¿te has oído a ti mismo? Por necio, hice esto y no lo debería haber hecho. Por necio dije esto y no lo debería haber dicho. Por necio hice este negocio y me dijeron que no. Por necio me fui a meter a este lugar y mira, fíjate lo que dice la escritura entonces. Qué interesante es este pasaje que nos habla tan claro el versículo 9. Así que tengamos cuidado, un necio se hace daño a sí mismo. Un necio no tiene en absoluto el valor que tiene la sabiduría, ¿sí? No valora la sabiduría, un necio. Pues tenemos que tener cuidado. Versículo 10. Como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. El que emplea necios pone en peligro a sí mismo su negocio. Ojo, el que emplea necios pone en peligro a sí mismo su negocios. Y yo le preguntaba al Señor, leyendo los proverbios, Señor, pues también a veces puede ser que en un equipo de liderazgo haya necios. Puede ser que en la propia iglesia haya necios. ¿Por qué crees que dice la Biblia? Que andemos como sabios, no como necios. ¿Tú cómo andas? ¿Como sabio o como necio? Ay, no, yo soy sabio. Entonces, si eres sabio, ¿por qué sigues haciendo las mismas cosas que hace un necio? ¿Por qué te olvidas de la oración? ¿Por qué te olvidas de la palabra? ¿Por qué no tienes disciplinas espirituales? ¿Por qué no te conectas con Dios cada día? Entonces estás caminando como un necio, pero puede ser que te creas que eres sabio. Cuidado con ello. Así que es interesante este versículo 10. Versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, esto es interesante. Este versículo lo tienes que subrayar en tu Biblia. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Wow. Es decir, el pecado es como lo mismo que hace el perro. Va, come, vomita y lo vuelve a comer. Haces una cosa, la vomitas, ya no lo quieres hacer, en un mes, en 2 meses vas y te lo vuelves a comer. Cuidado con esas acciones. Cuidado con ello porque vamos cayendo en estos mismos, en estas cosas, en estas actitudes que un necio tiene. Versículo 12 dice aquí, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Yo he visto muchos y lo sigo viendo. Por eso les digo, a veces escribimos hasta en las redes sociales cosas que creemos tener absolutamente, o nos creemos los únicos depositarios de la verdad. Hay gente que escribe cosas y tiene una tendencia hacia una teología diferente a los demás y piensa que lo que opina es lo correcto. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Los hemos visto. Más esperanza hay del necio que de él. Bueno, realmente el pasaje lo que nos está diciendo es que no se toman opiniones. El necio no toma opiniones, pues cree saberlo todo, realmente. Y eso es triste. Pero
Dios pone a un nivel más bajo al necio. Qué interesante, qué interesante que el mismo necio va en escala hacia abajo por su propia necedad. Todo lo que opina el necio cree que es mejor. ¿Sí? Versículo 13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Bueno, son los pretextos y Proverbio nos ha enseñado mucho acerca de la pereza, ¿sí? La pereza, aquel que dice no puedo, no creo que pase, no creo que lo logre. Entonces, creo que estos versículos 13, 14 y hasta el 16 van juntos. Vamos a leer el 15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Ojo, el 17, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Bueno, el 17 ya cambia, pero hasta el 16 nos habla de, versículo 16, acerca del perezoso. El perezoso siempre va a tender a evadir todo consejo. El perezoso va a evadir los consejos. El versículo 17 que estaba yo leyendo dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. La verdad que es complicado este versículo porque puede ser que tú estés viendo algo injusto, pero desgraciadamente a veces quieres intervenir y terminas mal. Ese es el peligro que podemos tener. Pero dice aquí este versículo, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. A un perro si lo tomas por las orejas, ¿qué es lo que va a hacer inmediatamente? A morder. Esa es la reacción, ¿no? Esa es la reacción que se tiene. No te metas donde no te llamen, no te metas en pleitos de ira, cuidado, porque eso termina muy, muy mal. Así que creo que debemos tener mucho cuidado. Versículo 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Bueno, ten cuidado con ello también. Creo que trata a la gente con respeto. No te entremetas en nada que pueda traerte daños. Ten cuidado de tus relaciones con los demás, que no sean relaciones tóxicas, lo hemos enseñado. Trata de tener relaciones sanas también. Versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Un fuego no puede seguir ardiendo sin combustible. Así que por ahí conocí a una persona que le pusieron el combustible. No sabía yo por qué, porque donde quiera lo regaba y había un incendio tremendo por todos los chismes, ¿no? Así que ten cuidado, nada de que te invito a un cafecito para hablar de algo espiritual. Y resulta que el chisme lo hicieron espiritual y wow, qué tremendo, así es como se hacen los grandes problemas. Ten cuidado con esto, subraya este versículo porque es muy interesante tenerlo presente. Verso 21, el carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso, ahora qué interesante, porque también habla del hombre rencilloso para encender contiendas, ¿sí? Hombre rencilloso. Bueno, ese tipo de hombres aviva, enciende la contienda. Hay hombres que se mueven de esa manera, ¿sí? Versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Esto está fuertísimo, tienes que subrayar este versículo porque es bien profundo. Las palabras, ojo, del chismoso son como bocados suaves. Empieza la plática, te empiezan a hablar mal de alguien. Yo siempre considero que cuando vas a oír algo y mejor ni lo escuches, pues tienes que pesar dos cosas. Las dos personas, nunca te vayas de un lado. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las
entrañas, dice este versículo. Es decir, aceptar el chisme es dejar que esas palabras, escucha, causen enfermedad espiritual. Lo voy a repetir. Aceptar el chisme es dejar que esas palabras causen enfermedad espiritual en lo más interior de tu ser. Ese es el peligro de los chismes. Y lo voy a repetir para que lo tengas bien anotado. Aceptar el chisme es dejar que esas palabras causen enfermedad espiritual en lo más interior de su ser. Cuidado con todo ello. Versículo 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Es decir, toda palabra es filtrada al final. Toda palabra debe ser filtrada al final y verás el fruto. Así que nuestras palabras también pasan por un filtro. Versículo 23 dice: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Bien, aguas con eso. 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Esta palabra del 24, disimula, significa, puedes anotarlo en tu Biblia, la palabra disimula es esconder bajo una apariencia falsa. Eso significa la palabra disimular o disimula, como dice aquí. Es esconder bajo una apariencia, esconder bajo una apariencia falsa. Algo esconde, ¿has oído eso? Bueno, esconder bajo una apariencia falsa. Decir con la boca algo que no respalda el corazón. Tú puedes ver y discernir una persona cuando algo está diciendo con su boca, pero no checa con su corazón. Interesante versículo 24. 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Amabilidad e hipocresía hablan del corazón. Desgraciadamente, a veces hay personas que sincronizan estas dos cosas, amabilidad e hipocresía, pero eso habla del corazón. Verso 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Así que el odio es combustible para la hipocresía. El odio es combustible para la hipocresía. Y verso 27, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Este proverbio señala también a Jacob, quien tomó un cabrito de las cabras para engañar a su padre, y luego él fue también engañado con un cabrito de las cabras. Y luego también David mató a espada y luego se lamentó que su hijo fue muerto a espada. Es un pasaje que debemos analizarlo. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Ten cuidado, yo siempre enseño: da misericordia para que recibas misericordia. Compórtate como un fariseo y se comportarán contigo como un fariseo. Habla grandezas y verás cómo las propias grandezas te pueden destruir. Entonces, qué importante es que aquellas personas que aparentemente con justa razón y todo hablan, dicen o juzgan, cuidado, porque con la vara que ellos miden van a ser medidos, y con la misericordia que ellos midan serán medidos. Así que es muy importante tener cuidado. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Solo el perdón que aprendemos por la palabra nos hace sabios para perdonar. Repito, solo el perdón que aprendemos por la palabra nos hace sabios para perdonar. Por eso yo enseño en todo Proverbios una palabra muy clave. Cuando tenemos que hablar de perdón, tú y yo tenemos que aprender a perdonar muchas veces por sabiduría. Aprende a perdonar muchas cosas por sabiduría. Este es el estudio de hoy y yo espero que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por haber puesto este pasaje tan explícito y tan
tan lleno de tanta enseñanza, que hoy todos los que la pudieron escuchar puedan recibirla y puedan saborearla. Ayúdanos a corregir nuestra conducta, porque actuamos muchas veces en necedad con todo esto que nos acabas de enseñar, y que pongamos por obra cada una de tus palabras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.